Tercer bloque de Plural con nuestra columnista Miriam Duarte. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Raúl? ¿Con qué tema, Miriam, hoy? Bueno, la idea es un poco revincular algunos conceptos que trabajamos la columna anterior que tienen que ver, bueno, con la evolución del sistema escuela, ¿no? Que hablábamos en su momento de un mundo totalmente analógico, pasado a un mundo completamente digital en este momento, y los roles y funciones de la escuela en ese marco, que obligan en gran medida a que se reconfiguren las maneras de trabajar en el sistema escolar y, bueno, de afrontar esos roles también por parte de los docentes, ¿no? En este caso, eso que ya lo hemos abordado de la mano del análisis de la tecnología y la evolución de la tecnología, en este caso me interesa abordarlo desde el punto de vista de la forma en que los jóvenes en general van asumiendo roles desde el punto de vista político y empiezan a tener participación ciudadana, ¿no? Partiendo siempre de la base en que vivimos en una cultura, somos parte de una cultura que históricamente relegó a los jóvenes, a los niños. No tenemos, por ejemplo, personas que se hayan dedicado a estudiar qué pasó con las infancias o con las niñeces a través del tiempo, las evoluciones, cómo se van modificando los roles. Sí, yo que estudio bastante el tema, tengo bastante registro de que la literatura clásica de esto que también tendríamos que analizar en algún momento, que denominamos Occidente, entre comillas, viene de la mano de ciertas concepciones en la literatura clásica, por ejemplo, donde los niños son señal de peligro o un potencial riesgo, y sobre todo si son niños desamparados. Niños huérfanos, por ejemplo, era lo peor que podía pasar en los países europeos hasta hace, por lo menos, sí, claro, no tanto tiempo, un siglo y medio atrás. Eran los más temidos porque podía pasar cualquier cosa con un niño totalmente desamparado. Venimos también en esa conformación, digamos, ideológica y dogmática de la que no somos conscientes porque nos vamos formando en un sistema escuela que tiene por rol principal la replicación de la cultura, ¿no? Cuando esa replicación de la cultura se da de una manera acrítica y sin un proceso de reconstrucción o de análisis crítico para construir desde algunos aspectos una sociedad mejor, caemos en muchos riesgos, ¿no? Primero, subestimar a los chicos, que me trae también a colación las discusiones que se dieron en su momento cuando se amplió la edad para votar, de la autorización para votar, no con la obligatoriedad, pero sí con la posibilidad de que chicos a partir de los 16 años tuvieran la posibilidad de elegir si quieren o no ir a votar y poder hacerlo. Ya se dieron en ese momento una serie de discusiones muy grandes en torno a que los chicos no estarían preparados, ¿no? Lo sigo escuchando, ¿eh? Claro, sí. Sigue escuchando. Lo cual, por supuesto, significa que los adultos no solamente estamos capacitados, sino que lo hacemos re bien. El mundo casi no tiene problemas, ¿no? Entonces suponemos que somos los capacitados porque tenemos más de 18 años. Porque además el chico, si tiene 17 años no tiene capacidad, pero si tiene 18 sí. Digamos, los criterios que aplicamos para definir estas cuestiones en general tienen que ver con prejuicios nuestros y tienen que ver con la forma en que los adultos, con una mirada completamente adultocéntrica, tomamos decisiones sobre la vida de los chicos que tienen que ver con facilitarnos las vidas a nosotros, a nosotras, no con conseguir los mejores resultados posibles para esos niños o esas niñas, ¿no? Y traigo a colación esto porque, bueno, charlando con personas conocidas, incluso en el ámbito de la comunicación, como es el caso del equipo de Plural, se dio una situación en la ciudad de Oberá la semana pasada que viene arrastrando conflictos anteriores y que no tuvo ninguna repercusión a nivel provincial y que me parece que son una cuestión muy destacada, ¿no? Hemos visto reiteradamente situaciones en las cuales, por ejemplo, estudiantes de escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires toman colegios y demás, que también suscita una gran... Ahí estamos viendo, Miriam, conflicto en pantalla, sí. Los alumnos del Centro Polivalente de Artes de Oberá piden que el gobierno garantice la vuelta a clases. Con esto comienza, ¿no? Así empieza. Se trata de un grupo de estudiantes que empieza a demandar en esa escuela en particular el retorno a clases. Quieren volver a dar clases porque esa es una escuela que tiene la particularidad de ser de jornada completa, tiene la modalidad de una escuela técnica, el Centro Polivalente de Artes, pero en la mañana se dan las materias curriculares y en la tarde las materias que tienen que ver con la especialidad que cada uno de los chicos está siguiendo. Y van, o sea, por una cuestión reglamentaria del funcionamiento de la institución, tienen que ir ambas cosas de la mano.
Sin embargo, las materias no se estaban desarrollando de una manera coherente, digamos, para que ellos puedan planificar el avance de su estudio, bueno, porque no estaban teniendo clases, entonces estaban demandando volver a tener clases, ¿no? En el marco de esto, bueno, se cruzan varias cuestiones. Una es la protesta docente, que tiene que ver con sus propios reclamos salariales. En ese marco hay docentes, muchos docentes que apoyan el reclamo de los estudiantes y hay otros que no, o que no apoyan explícitamente, pero sí hacen llegar sus apoyos. El conflicto se dispara cuando el grupo que decide hacer una sentada en reclamo de retomar las horas de clase hace este planteo al centro de estudiantes, y el centro de estudiantes, cuando lleva ese planteo a la institución, la directora de la institución les niega la posibilidad de hacerlo. Y no solamente le niega la posibilidad de hacerlo, sino que los desconoce como centro de estudiantes. A pesar de que ese mismo grupo de centro de estudiantes estuvo realizando acciones a lo largo de todo el año para recaudar fondos, para hacer restauraciones, para pintar, para un montón de cosas que serían responsabilidad de los adultos en sus distintas formas y facetas y roles. Y sin embargo lo estaban haciendo los chicos en su rol de centro de estudiantes, que para esas cosas estaban legitimados, pero para hacer reclamos aparentemente no. Si me conviene, sí, están claro, legitimados. Cuando me sirve si no me a mí, convienen, ahí está de nuevo esto que acabo de mencionar, que es las reglas que deben cumplir los niños, las niñas, los adolescentes, les adolescentes, y que establecemos los adultos de acuerdo a nuestras necesidades y a dónde nos quede cómodo a nosotros. Esto es una gran demostración de eso. Por un lado, porque en su momento fueron de utilidad para los reclamos de la propia institución o para resolver ciertas situaciones, pero además porque después aparece la descalificación de los estudiantes como ignorantes, como que no entienden nada. De hecho, hay una persona que les, como una forma de chicana, les pide que reciten el artículo 14 de la Constitución Nacional, cosa que efectivamente ocurre, para sorpresa de la persona de los docentes mencionada. Lo cual digo también, si chicos, estudiantes de nivel secundario no conocen el artículo 14 y 14 bis de la Constitución, el problema es del sistema educativo, no de los estudiantes, de los chicos, claro. Si es que se hubiera corroborado esa hipótesis, cosa que no ocurrió. Además de esto, de estas situaciones, bueno, tuvieron un entredicho también así, esta persona que los trató de ignorantes, la supervisora de nivel medio, no conozco a la persona, ni siquiera tomé nota del nombre, porque no se trata de una cuestión personal, se trata de una cuestión que tiene que ver con una respuesta del Estado también. Y con los roles que asumimos los adultos frente a la cuestión educativa. Claro. Tanto los padres con respecto a cómo educamos a nuestros hijos, como a el Estado en la manera que presta el servicio educativo a los estudiantes, ¿no? Estamos hablando de chicos que están reclamando volver a clases, no están reclamando ninguna cosa descabellada, y lo hacen utilizando las herramientas que nosotros desde el Estado, aprobando leyes que tienen que ver, por ejemplo, con la posibilidad de crear el centro de estudiantes, le habilitamos. Pueden hacerlo porque ya se lo hemos habilitado. Sin embargo, no podemos respetar eso que tiene que ver con nuestras propias reglas, ¿no? Y estamos cercenándole además el ejercicio de la democracia, a punto tal que al menos una integrante del centro de estudiantes de esa institución fue sancionada por el centro de estudiantes de la ciudad de Oberá, degradada en su rol, porque tenía un rol jerárquico dentro de la institución, y fue degradada desde ahí, y por otro lado fue retirada por decisión de la directora de la institución del Parlamento Estudiantil para el que había sido seleccionada previamente. Lo cual habla también de un nivel de represalia que lleva esto, que es un conflicto re sencillo, que ni siquiera entra en conflicto directo con el derecho de los docentes a protestar, digamos, ¿no? Pero en el que los estudiantes están haciendo un reclamo muy puntual, que no me dio agresión de ningún tipo a ninguna persona, ni ninguna falta de respeto. Sin embargo, se ha procedido, por ejemplo, a quemar los carteles que los chicos llevaban. Esto se podía ver en las imágenes. Eso fue algo muy fuerte. Muy fuerte, realmente. Pasó totalmente desapercibido, pero quemar los carteles con las expresiones de los chicos, digamos, claro, ¿no? Que además ya estaban con las fotos, en todas partes sabemos lo que decían esos carteles, no había ninguna cuestión agraviante de ninguna índole, y bueno, fueron prendidos fuego, quemados, digamos. Entonces, bueno, me parece que... ¿Es censura? Sí, es censura. Al margen de otras absolutamente, cosas, es censura. En una institución que tiene, reitero, el rol
de ser replicadora de cultura, que es el Centro Polivalente de Arte, en este caso un centro de arte que censura la expresión de los adolescentes, me parece gravísimo, por un lado, y por otro lado, censurando el ejercicio democrático y ciudadano con el que van construyendo su propia subjetividad política los estudiantes. Sin embargo, qué fácil nos resulta después encontrar en los medios de comunicación que los chicos cometen delitos, consumen sustancias. Ese tipo de noticias, que son las únicas que aparecen en los medios de comunicación, no dan cuenta para nada de la gran mayoría de los chicos que habitan esta provincia y que tienen un compromiso con el lugar donde viven, con el mundo que quieren, y que empiezan a tomar decisiones porque pueden hacerlo y porque nosotros, adultos, hemos habilitado esa posibilidad que luego les negamos de una manera tan violenta. Sigue ese reclamo. Sigue ese reclamo, y me parece que también es un llamado de atención socialmente. ¿Por qué ese tipo de cuestiones se invisibilizan y por qué no podemos poner en discusión cuáles son los roles, digamos, ¿no?, del punto de vista democrático, tanto de los adultos como de los estudiantes? En este caso, adultos hablamos de padres, hablamos de docentes y hablamos de directivos, ¿no? Y bueno, como una de las aristas de las tantas reconfiguraciones que necesita nuestro sistema educativo, repensarnos primero como docentes, como quienes hemos elegido un ámbito de desempeño para el resto de nuestras vidas, cuando los estudiantes van a las escuelas porque tienen una ley que los obliga. Nosotros elegimos ese rol. Entonces, mínimo, aprender a desempeñarlo con responsabilidad y respeto. Nos quedan unos 30 segundos, Miriam. ¿Qué repercusión tuvo este hecho en la comunidad de Oberá? En la provincia no se vio, salvo una publicación en algunos medios. Por eso me pareció importante ponerlo en este espacio, porque vi que no tuvo repercusión a nivel provincial y me pareció de mucha gravedad. En Oberá tiene altísima repercusión, están los estudiantes de las distintas escuelas discutiendo esto, los niveles de represión que hay en ese sentido, de que los chicos no hablen de eso en los grupos de WhatsApp, por ejemplo. Así que bueno, yo creo que esto va a ser el punto de partida de muchas otras discusiones que sanamente me parece que es hora de empezar a dar. ¿Le corresponde, la última, a la docente avalar o bajar la participación en el Parlamento Estudiantil? La verdad es que yo desconozco cómo son los mecanismos de selección, pero yo supongo que si un estudiante fue seleccionado es porque debe tener algunos atributos, claro, para llegar a esa instancia, ¿no? Si alguno de esos atributos fue no sé, desmerecido por razones éticas, yo lo entendería. Pero en este caso estamos hablando de una persona que tenía un rol elegido por sus compañeros para ser delegada de sus compañeros, y que ese rol es el que cumplió cabalmente, yendo a llevar un planteo a la dirección de la escuela, diciéndole: los chicos quieren hacer una sentada, no recibiendo el apoyo, por supuesto, de la parte directiva, pero esta chica asumió su responsabilidad, no la deslindó. Y sin embargo, tiene una sanción por eso, por haber cumplido éticamente con su rol. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias a vos. Pequeña pausa y con el último bloque de Plural.